Listo, podemos iniciar. Ya. A ver, chicos, buenos días con todos. Vamos a iniciar ya nuestra clase número 4. Por favor, me confirman con un emoji si es que se logra ver. Listo, chicos, perfecto. Gracias. Bien, chicos, hoy día vamos a abordar lo que son técnicas y tratamientos para la depresión, ya la parte número 2. ¿Listo? Ustedes han escuchado, quizás ya lo han aplicado, lo que es la activación conductual. A ver, me confirman, me comentan por el chat. ¿Saben qué es la activación conductual? ¿La han aplicado ya anteriormente? O quizás es un tema nuevo para ustedes. A ver, chicos, los leo por el WhatsApp, perdón, por el chat. Bien, es un tema nuevo, no hemos escuchado. Para Sabi también, Sabina. Karen, es que realice actividades. Yo desde cero, no sé si Karen. Jorge Luis lo he escuchado, pero no sé cómo aplicarlo correctamente. Es nuevo. Bien, perfecto, chicos. Ahora lo vamos a conocer y vamos a ver cómo podemos aplicar en el caso de depresión. ¿Listo? A ver, la activación conductual es un tratamiento breve que es estructurado, en este caso en específico para la depresión, ¿listo? Cuyo objetivo es activar conductualmente a los pacientes, ¿sí? De maneras específicas, que esto pues va a incrementar las experiencias de recompensas en su vida, ¿sí? Algo por ahí leí que es relacionada a la conducta. Y sí, ¿sí? La hace, es decir, la activación conductual, hace referencia a activar conductualmente a los pacientes que en este caso en particular padecen o son diagnosticados con depresión, ¿sí? Entonces, la activación conductual se enfoca en procesos que inhiben la activación, ¿sí? Como conductas de escape y evitación. ¿Listo? En muchos casos vamos a ver que este tipo de personas manifiestan conductas o comportamientos de evitación. Evito realizar esta acción y pues paulatinamente se va a ir formando como un círculo vicioso. ¿Sí? Entonces, la activación conductual se enfoca en estos procesos que inhiben la activación. Listo. Esta herramienta se basa en que los problemas de la vida en las personas que tienden a ser vulnerables reducen su habilidad para experimentar recompensas positivas, ¿sí? Tanto de su ambiente, de su entorno. De esta forma, ello lleva a síntomas y conductas que clasificamos como la depresión, que ya lo hemos visto en las primeras sesiones, ¿no? Aquellas conductas o estos síntomas que son propios de la depresión. ¿Listo? Entonces, para aliviar esta depresión, la activación conductual asume que las personas, es decir, los pacientes, deben de ser asistidos en realizar conductas que van a encontrar placenteras o productivas, ¿sí? O que en su efecto van a mejorar su situación de su vida actual, presente, de forma que van a experimentar mayores recompensas, pues evidentemente más satisfactorias, placenteras, ¿listo? De esta forma, chicos, es totalmente importante que nosotros podamos considerar que la activación conductual es individualizada. ¿Por qué? Porque puede ser que para Karina una actividad sea placentera, pero para Jorge no. O puede ser para Zaida una actividad que sea placentera, pero para mí de repente no lo es. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, es importante que nosotros consideremos la individualización cuando apliquemos la activación conductual, ¿sí? De esta forma, se recomienda que tanto el paciente
como el psicólogo, el terapeuta, puedan trabajar de manera conjunta, colaborativa, para identificar los patrones de conducta que se relacionan con la depresión, en específico en cada uno de nuestros pacientitos. ¿Listo? Bien, la terapia se enfoca en descubrir qué patrones mantiene la depresión. Y esto ya lo habíamos visto con el análisis funcional de la conducta, ¿cierto? ¿Qué consigue? Es decir, qué consecuencias, ¿sí? Mantienen el trastorno o la conducta problemática, ¿sí? Entonces, este tipo de terapia se enfoca en descubrir esos patrones que mantienen la depresión y qué áreas de cambio probablemente mejorarán el estado de ánimo de nuestro paciente. Y después de hacer estos cambios, se busca que sea persistente en estas áreas, ¿sí? Es decir, un cambio estable en nuestro paciente. A ver, la terapia, que es la activación conductual, se focaliza principalmente en la inacción de la persona deprimida. Sabemos que una persona que tiende a tener este tipo de episodio, ¿listo? Sabemos que no suelen hacer muchas actividades, ¿no? Incluso les cuesta salir de la cama, ducharse, peinarse, arreglarse, que para una persona dentro de lo normal, ¿sí? Dentro de lo saludable, pues lo hace de manera más rutinaria. Sin embargo, sabemos que para una persona deprimida esto les cuesta, les resulta difícil. ¿Listo? Entonces, esta terapia se enfoca en esta inacción que es común en la persona deprimida, que a su vez, pues esto lleva a que el estado de ánimo y los pensamientos empeoren, ¿cierto? Sabemos que la inacción, pues, invita y permite a nuestro paciente a que estos pensamientos rumiantes, que este estado de ánimo de tristeza, aplanamiento emocional, fatiga, irritabilidad, entre otros, pues empeoren y se aumenten, ¿no? Es como un efecto de bola de nieve. Por otro lado, también se centra en la modificación del ambiente, más no del pensamiento. Y algo que aquí tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para poder diferenciar, es que en las terapias cognitivas nosotros nos enfocamos en la reestructuración, ¿cierto? Como vimos ya en la sesión anterior. El debate, reestructurar el pensamiento. Pero en este caso, la activación conductual es la modificación de la conducta, es decir, la modificación del ambiente, del entorno. ¿Listo? Que va a motivar a nuestro paciente a realizar dichas actividades que vamos a ver posterior. Bien, por otro lado, es insistente este aliento que nosotros tenemos que promover también en nuestros pacientes. ¿Para qué? Para que éste se comprometa en las actividades que vamos a ir realizando paulatinamente, gradualmente, porque no podemos poner metas grandes, sino metas pequeñas. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, por otro lado, la activación conductual no conceptualiza a la depresión como una enfermedad. ¿Listo? Esa es su posición de la activación conductual. ¿Listo? Desde ese enfoque. Sino que considera que la depresión no está dentro de la persona, sino la persona está dentro de la depresión. ¿Listo? Esta es una posición que tiene este tipo de terapia, la activación conductual. Y asimismo sustenta que la persona se aleja de reforzadores positivos y que de esta forma incurre en conductas de evitación. ¿Sí? Estos son los postulados de la activación conductual. Listo. Ahora podemos ver algunos principios en el cual nosotros como psicólogos nos vamos a guiar. Son principios básicos, son 10 principios de la activación conductual y los vamos a ver uno por uno. ¿Listo? Para que tengamos mayor información y de esta forma también poder aplicar este tipo de terapia. Listo, a ver. El primer principio hace referencia a que la clave para cambiar cómo se siente una persona es ayudarle a cambiar lo que hace. ¿Listo?
Es decir, ¿qué fundamenta este primer principio? Pues nos sustenta que la gente espera a actuar hasta que se sienta motivado, ¿sí? Esta motivación interna para hacer algo específico. Es decir, yo necesito estar motivado para realizar tal conducta. Y si yo no tengo esta motivación, pues no lo realizo, porque no tengo esta motivación interna. ¿Listo? La mayoría de las rutinas diarias, cotidianas, incluyen actividades para las cuales hay poca libertad de decisión, ¿cierto? A veces tenemos que realizar ciertas obligaciones, parte del trabajo, parte de la educación, parte de quizás de las tareas del hogar, como pareja, como esposos, entre otros. Entonces, este tipo de rutinas diarias, según este principio, incluyen actividades de las cuales nosotros tenemos poca libertad de decisión, ¿sí? Como ir al trabajo cada mañana y hacerse responsables de todos los deberes que tenemos. Entonces, este principio es actuar de afuera hacia adentro, realizar una conducta, una actividad y la motivación y las emociones van a seguir después. ¿Sí? Es lo contrario. Es decir, yo realizo tal actividad y después me voy a sentir motivado. ¿Sí? Entonces, es un cambio de afuera, de la conducta, hacia adentro, las emociones. Listo. El principio número 2 consiste en que los cambios en la vida pueden llevar a la depresión y las estrategias para lidiar a corto plazo pueden mantener a la gente atorada en la depresión. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que se enfocan en las maneras específicas en los que los eventos o sucesos de la vida pueden llevar a decrementos de reforzadores positivos o incrementos en castigos, ¿sí? Que resultan, pues, o que van a generar algún tipo de malestar emocional y evitación de las actividades normales. ¿Listo? Entonces, este tipo de problemas que vamos a ver ahora, los problemas primarios y secundarios, pues hace que decremente, es decir, disminuye los reforzadores positivos o aumente los castigos, ¿sí? Que pues esto evidentemente va a generar algún desequilibrio emocional en nuestro paciente. ¿Listo? A ver, hay algunos problemas primarios, como por ejemplo las condiciones de una vivienda, las relaciones no satisfactorias, los malos trabajos, el miedo a ser despedido, el divorcio, entre otros. Y la gente responde a estos problemas primarios con conductas que mantienen atorados en el problema. ¿Listo? Entonces, la respuesta o la estrategia que tiene nuestro paciente va a incrementar el malestar emocional. ¿Por qué? Porque no tiene un buen afrontamiento ante este tipo de problemas primarios. Y pues se van a encontrar atorados, ¿no? Incluso ellos a veces suelen referirse de esta forma. Me siento como atorada, es como que quiero avanzar, pero siento que no puedo. ¿Listo? Y por otro lado tenemos los problemas secundarios. Es decir, que cuando un individuo, una persona, deja de realizar actividades que en algún momento fueron placenteros y actividades de escape o evitación, proporcionan pues un alivio inmediato. Sin embargo, este alivio con el pasar del tiempo van a traer consecuencias negativas. ¿Listo? En el momento que yo realizo tal actividad, o mejor dicho, tal estrategia, pues va a considerar o me va a generar un alivio. Sin embargo, este alivio está disfrazado de futuras consecuencias negativas. Por eso es que los pacientes se sienten atorados cuando quieren continuar o quieren realizar un cambio. Bien, nos vamos con el principio número 3.
Consiste que la clave para descubrir lo que será antidepresivo para un paciente particular está en lo que precede y lo que sigue a las conductas importantes del paciente. ¿Listo? Es decir, el antecedente y el consecuente. Entonces, el trabajo del psicólogo, ¿sí? En este principio en particular, es involucrar al paciente en una examinación, en un análisis detallado y cuidadoso de las conductas que estén asociadas a la depresión. ¿Sí? Recordemos que en la anterior sesión habíamos visto algún tipo de síntomas, ¿cierto? De ahí también nosotros podemos sacar información, ¿bien? O realizar otro tipo de registros conductuales en el que el paciente pueda identificar si es que lo presenta o no lo presenta, ¿bien? Bueno, entonces, este principio nos indica lo siguiente, ¿no? Es decir, que nosotros involucremos al paciente para examinar el antecedente y el consecuente de cada una de sus conductas, para poder saber qué es lo que está manteniendo este tipo de problema. A ver, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo en particular. Una paciente, ¿listo? Acaba de perder un trabajo. De esta forma, pues se siente decepcionada, triste, con otras áreas también de su vida. Bien, tenía un perro, o bueno, tiene un perrito al que cuidaba y se enorgullecía porque tenía un buen cuidado hacia él. Pero mientras que estaba desempleada, llevaba a pasear a este perrito al parque y se encontraba con otras personas, específicamente con madres, que estaban con sus hijos o con sus bebés. Debido a esto, al observar ello, nuestra paciente se sentía sola, ¿sí? Sentía que ¿por qué yo no puedo tener hijos? ¿Por qué yo no estoy acompañada? Estoy quizás sin familia, entre otros. ¿Sí? En fin, nuestra paciente se comenzó a sentir sola y entonces dejó de pasear por completo al perrito. ¿Qué pasó aquí? Que ella dejó de hacer una actividad que antes le generaba satisfacción y sentido de recompensa. ¿Por qué? Porque vio a otras personas acompañadas y ella se sentía sola. ¿Listo? Este es un ejemplo. Vamos a ver el antecedente. ¿Cuál fue el antecedente en este caso? Ver a las madres con sus hijos, con sus bebés, con sus esposos, entre otros. ¿Listo? Este fue el antecedente. ¿Cuál fue la conducta? Dejar de pasear al perrito. Es una conducta de evitación que contribuye a la depresión. Dejó de hacer algo porque se sintió sola, ¿sí? Esta es una conducta de evitación y recordemos que este tipo de terapia trata de trabajar este tipo de conductas, ¿sí? Y la consecuencia es un alivio temporal del malestar emocional. Es decir, si es que yo ya no llevo a mi perrito a pasear, pues evidentemente ya no voy a ver a estas madres y por lo tanto me voy a sentir tranquila, ya no me voy a sentir sola. Sí, es un alivio temporal, pero a lo largo del tiempo, pues esto va a generar un malestar emocional, porque ha dejado de hacer una actividad que le generaba satisfacción. Y este patrón de conducta va a realizarlo con distintas situaciones, es decir, este patrón de evitación va a reflejarse en conductas, en situaciones dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito amical, interpersonal, personal, entre otros. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros podamos identificar la conducta, antecedente y consecuencia. Y a esto nosotros sabemos cómo hacer el análisis funcional de la conducta. ¿Listo? Esto lo hemos visto en las sesiones anteriores. Listo. Vamos con
el principio 4, que hace referencia a que la estructura y el asignar actividades tienen que seguir un plan y no una emoción. ¿Sí? Podemos ver que aquí nuevamente es modificar la conducta o activar, mejor dicho, la conducta. ¿Sí? Entonces, ¿a qué hace referencia este principio número 4? Que cuando uno está deprimido, la persona realiza menos actividades, ¿sí? Eso es algo que manifiestan los pacientes. Bien, entonces, no solo la motivación y la energía van a ir disminuyendo, sino que las demandas y responsabilidades de la vida diaria se van a hacer más pesadas, ¿sí? Entonces, en la activación conductual, nosotros empujamos a que los pacientes actúen de afuera hacia adentro. Realizo la actividad y por lo tanto esta actividad va a ayudarme a generar emociones placenteras o agradables. ¿Listo? Según este principio. A ver, también nos menciona que involucrarse en actividades que en algún momento proporcionaba satisfacción o que solucionaban problemas para poder mejorar este estado de ánimo y reducir el estrés, es importante que nosotros vayamos conociendo qué actividades realizaba nuestro paciente anteriormente que generaba placer y que ya dejó de hacer. Cuando nosotros identificamos por qué dejó de hacerlo a través de un análisis conductual, ¿sí? En un análisis funcional de la conducta, pues vamos a ir trabajando de poco a poco. ¿Listo? Entonces, tenemos que empezar a actuar aún cuando el estado de ánimo y la motivación de nuestro paciente pues estén bajo, ¿sí? En lugar de esperar a que el ánimo mejore por sí solo, según este principio. Listo. Pasamos al principio número 5. El cambio será más fácil si se empieza por algo pequeño. Eso es básico, no solo en depresión, sino también cuando nosotros establecemos metas, objetivos con otros tipos de pacientes, con otros tipos de diagnóstico. Siempre cuando busquemos un cambio, empecemos desde lo que está en el alcance de nuestros pacientes, ¿sí? Porque si no, pues esto va a generar frustración en ellos. Bien, a ver, ¿qué nos dice este principio? Cuando uno pues está deprimido, hacer cambios simples como levantarse de la cama puede ser una gran batalla. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta y ser empáticos también con ello. Entonces, para esto nosotros tenemos que dividir cualquier conducta o actividad en pequeños pasos, ¿sí? Que sean fáciles para llevar a cabo o ejecutar este tipo de conducta o de actividad, ¿sí? Esto es sumamente importante, porque si nosotros le dejamos una actividad mayor a nivel de dificultad, entonces el paciente se va a sentir frustrado, no va a querer seguir haciendo este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque recordemos que su pensamiento, su visión negativa de sí mismo está muy predominante. Entonces, tenemos que tener en cuenta ello. Listo. En el principio 6 hace referencia a que enfatiza las actividades que son naturalmente reforzantes. ¿Listo? Es decir, que el objetivo de modificar las conductas en la activación conductual en su vida de manera que estas conductas antidepresivas sean reforzadas. Por su ejemplo, usar, ¿no? ¿No se me escucha, chicos? Su cobertura está un Por poquito favor. fluctuante, licenciada, y de repente podría revisar su cobertura. Listo. Vamos a ver.
Listo. Ahora sí se escucha mejor. A ver, chicos, por favor, me confirman. Sí. Listo. Voy a estar al pendiente, ¿ya? Para ver si es que me dicen por el chat. Listo, chicos. Entonces, estábamos con el ejemplo, ¿sí? A ver, digamos que un paciente empieza a buscar trabajo. Sin embargo, pues, este no recibe respuestas inmediatas o no es contratado. En este caso, él debe reforzarse a sí mismo, ¿sí? De alguna u otra forma por su esfuerzo y no por el resultado obtenido, ¿sí? ¿Por qué? Pasa que en muchas ocasiones, si es que el paciente no tiene el objetivo final, es considerado como un fracasado, ¿sí? Entonces, para eso nosotros tenemos que enseñarles a nuestros pacientes a que ellos pueden autorreforzarse, ¿sí? Por el esfuerzo, por el proceso, más no por el objetivo, ¿sí? Entonces, sumamente importante ello tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien, esa es una forma también de psicoeducar a nuestros pacientes, ¿listo? Ahora, otros reforzadores naturales es, más que todo, hace referencia a reforzadores que surgen, es decir, que no son arbitrarios, ¿no? Por ejemplo, si mi paciente le resulta difícil conversar con sus compañeros de trabajo, entonces vamos a animarlo a que realice algún tipo de pregunta o algún tipo de conversación básica. Entonces, un reforzador natural sería una sonrisa de uno de los compañeros, ¿sí? Un reforzador natural. No es un reforzador arbitrario. ¿Bien? Entonces, es importante siempre tener en cuenta de que los reforzadores no siempre van a ser, perdón, el entorno no siempre va a ser benevolente. Entonces, si yo espero un reforzador del entorno, quizás no siempre lo voy a tener. Y me voy a frustrar, me voy a sentir mal. Por eso es importante que nosotros le enseñemos a nuestros pacientes a que se puedan autorreforzar. Listo. Principio número 7, que es actuar como coach. ¿Listo? A ver, es una metáfora, ¿bien? No es un coach como tal, pero es la metáfora de un coach. Ayuda a guiar al paciente durante la activación conductual. ¿Listo? Es decir, nosotros a través de este proceso tenemos que alentar a los pacientes a tomar una acción que les conecte con recompensa y que pueda resolver ciertos problemas, porque al encontrar una solución, el paciente se va a sentir satisfecho, capaz, ¿sí? De haber logrado tal cosa. ¿Bien? Recordemos que es una batalla del día a día, ¿no? Y no podemos decir que un paciente que tiene depresión, que se levante de la cama, no es un logro, no podemos decir eso, porque para ellos realmente es una batalla, ¿sí? Por eso siempre tenemos que ser muy empáticos con cada uno de los pacientitos que viene a nuestras consultas, ¿listo? A ver, por otro lado, ser coach en este principio, pues involucra ayudarle a poder tener esta guía en el proceso de cambio. Y también podemos hacer sugerencias cuando sea necesario, ¿sí? Y dentro de nuestra parte, durante todo este proceso, es ayudar a estructurar las sesiones, es decir, brindarles las herramientas que vamos a ver más adelante para que nuestro paciente lleve a cabo las actividades o conductas. Principio número 8, que enfatiza un enfoque empírico de la solución de problemas y reconoce que todos los resultados son útiles. Bien. A ver, la activación conductual sugiere que una terapia que sea efectiva es un proceso continuo, ¿sí? ¿De qué? De desarrollar, evaluar e intentar posibles soluciones a un problema.
Sabemos que no siempre una solución va a ser 100% a un problema, sino que podemos buscar otras posibles soluciones, ¿sí? Entonces, cuando el paciente venga con un problema, nosotros tenemos que motivar, ayudar a que él pueda encontrar posibles soluciones a un problema o incluso nosotros guiarlo, ¿sí? Por ejemplo, el terapeuta no puede decir, ve al cine y esto te hará sentir mejor. No podemos llevar a ese reduccionismo tampoco con nuestros pacientes, sino que tenemos que buscar qué es lo que realmente a nuestro paciente le está provocando o le podría provocar o generar emociones más agradables. ¿Listo? Alentamos pues a una actitud experimental, es decir, que experimente, que se enfoca en intentar con una conducta y observar el resultado. ¿Sí? Que lo intente, que nuestro paciente pueda intentar la propuesta que él mismo durante la sesión con nuestra guía, nuestro apoyo, ha tomado, ¿no? Entonces, que lo pueda intentar dentro de sus posibilidades, ¿no? Entonces, cuando un paciente se queja de que realizar una actividad no le ayudó a sentirse mejor, la actitud de resolución de problemas de nosotros como psicólogos, como terapeutas, sugiere pues un enfoque diferente. Por ejemplo, ¿no? No le podemos decir a nuestro paciente, bueno, entonces sabemos que no puedes realizar tal conducta. No le podemos decir eso, ¿cierto? Sino que podríamos acudir a decirle, bueno, ahora hemos aprendido algo bueno. Aprendimos que nunca hay garantía de que cambiar una actividad específica va a ayudar. Y sabemos que esta actividad en particular no tuvo éxito. Entonces, vamos a plantear algunas alternativas para esta semana. ¿Te parece? Sí. ¿Listo? No estoy dirigiéndome directamente a la persona diciéndole que es incapaz. No, sino que hemos aprendido. Y este tipo de modelaje que nosotros le estamos dando a nuestro paciente, pues él también lo va a aprender y posteriormente, a través de la constancia, también se va a decir a sí mismo, bueno, no salió como yo esperaba, pero he aprendido algo. Bien, pasamos al principio número 9, ¿no? Que dice, no solo hables, haz. Bien, a ver, las tareas deben de ser establecidas de una manera colaborativa, ¿sí? Tanto paciente como psicólogo. Con el paciente, ¿para qué? Para que esto pueda maximizar el éxito y el cumplimiento, ¿sí? Porque si nosotros ponemos nuestras propias actividades, no va a ser lo mismo, no va a haber éxito en la terapia, sino tienen que ser actividades que el paciente quiere realizar, ¿bien? Entonces, el terapeuta, el psicólogo debe tomarse el tiempo necesario para que podamos establecer un plan, ¿sí? Junto con nuestro paciente. Este plan tiene que ser específico y detallado, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Una pregunta que no ayuda es la siguiente, que nos ayuda es la siguiente. ¿Qué necesita mi paciente para maximizar las posibilidades que realice esta tarea? Entonces, nosotros tenemos que plantearnos estas preguntas. ¿Qué necesita Juan, ¿sí? María, Milagros, Jorge, en específico, qué necesitan para que podamos maximizar la posibilidad de que realice esta tarea? Bien, importante. Y nosotros también le podemos plantear esta pregunta a nuestro paciente. ¿Qué necesitas, Juan, para que tú puedas realizar esta tarea? Y por último, el principio número 10, que es soluciona y anticipa problemas o barreras para la activación. ¿Listo? A ver, los problemas sabemos que van a surgir, ¿sí? Y la solución es esencial, porque si nosotros nos hundimos en el problema, no vamos a tener esta visión
más amplia. Y esto tiene que ser educado en nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, el terapeuta, el psicólogo, promueve esta activación anticipando algunos posibles problemas o consecuencias o barreras para que un paciente realice una actividad o tarea. Siempre intentar anticipar a nuestros pacientes o incluso el mismo paciente también, ¿no? Por ejemplo, decirle, ¿qué crees que te puedan limitar para realizar esta actividad? Bien. Y nosotros también darles ciertas sugerencias de cómo pueden lidiar este tipo de problemas, ¿no? Sugerencias, no siempre vamos a resolverle todo a nuestro paciente. Bien. Listo, aquí vamos a ver un análisis funcional, ¿ya? Según la activación conductual. En este caso, vemos que es la TRAP. Miren, la T, la R, la A y la U. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el desencadenante. Perder mi trabajo, bajar mis recursos económicos. ¿Listo? Este es el antecedente o el desencadenante. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue vergüenza, duda, rabia, desesperanza, impotencia, inseguridad, bloqueo, inactividad, culpa. ¿Listo? Esa es una respuesta emocional. ¿Y cuál fue entonces el patrón de evitación de nuestro paciente? No ver a amigos, rumiar, pensamientos rumiantes, encerrarme en mi cuarto, dormir, distraerme con la televisión y el ordenador, entre otros. Esta conducta fue una conducta de evitación y por lo tanto, esta va a aumentar la fuerza y la frecuencia de las respuestas depresivas y por lo tanto impiden abordar a los eventos precipitantes. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que realizar este análisis funcional, ¿sí? Según la activación conductual. Es decir, el desencadenante, la respuesta y cuál es el patrón de evitación de nuestro paciente. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo sería lo ideal. Bien, en ese sería el track, es decir, C, R, A y la C. Bien, el desencadenante, el mismo, ¿no? Perder mi trabajo y bajar mis recursos económicos. La respuesta, la misma, ¿no? Vergüenza, duda, rabia, desesperanza, impotencia, inseguridad, bloqueo, inactividad, culpa, entre otros. Y las conductas de afrontamiento alternativo serían salir de casa, pedir ayuda a mis amigos, rehacer mi currículum vitae, formarme más, ponerme a buscar trabajo, hablar con familiares, ir a entrevistas, ayudar en casa, mantener horarios, involucrarme, entre otros. Entonces, las conductas de afrontamiento alternativo bloquean el patrón de evitación y por lo tanto interrumpe el círculo vicioso depresivo. Y esto permite a que tenga un abanico de posibilidades para modificar la situación depresógena. ¿Listo? ¿Cuál es el círculo vicioso de la depresión? Es decir, el que vemos en pantalla, ¿no? Por ejemplo, si yo no veo a mis amigos, tengo pensamientos rumiantes, me encierro en mi cuarto, esto me va a generar rabia, desesperanza, impotencia, inseguridad. Y estas emociones van a incentivar a que, pues, ese tipo de conductas persistan. Y, pues, así será lo que es el ciclo vicioso, ¿no? Este circuito depresivo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a bloquear o eliminar este círculo vicioso según la activación conductual? A través de las conductas de afrontamiento alternativo. ¿Listo? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta ello, que ustedes realicen este análisis funcional según la activación conductual. Bien, a ver, vamos a pasar al registro de las actividades. En este caso podemos observar
el registro de actividades diarias. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro pacientito, nosotros tenemos que darle este formato, ¿sí? En este caso, desde las 6 hasta las 5 a.m., ¿sí? Es decir, todo un día. Y le ponemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y nos tiene que escribir, es decir, registrar nuestro paciente qué actividades diarias él realiza. De 6 a 7, ¿sí? Quizás está durmiendo de 7 a 8, ¿no? O quizás tiene insomnio, dependiendo. ¿Listo? Este registro de actividades diarias nos van a permitir saber qué tipo de conductas está teniendo nuestro paciente. Conductas evitativas, ¿no? O conductas de afrontamiento, quizás, dependiendo de cada uno de ellos. ¿Bien? Listo. Ahora, vamos a ver este tipo de herramienta de actividades potenciales mediante sus valores. ¿Cómo es esto? Lo vamos a ver a continuación. ¿Listo? A ver, paso número 1 es que nosotros exploremos las áreas valiosas de nuestros pacientes, es decir, que tengan un valor especial para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver estas áreas, ¿bien? Primero, las relaciones familiares. Entonces, nosotros le preguntamos, ¿qué tipo de hermano, de hijo, de padre quieres ser? ¿No? Y pues apuntamos la respuesta de nuestro paciente. ¿Listo? Ahora, nos vamos a las relaciones sociales. ¿Cómo sería una amistad ideal para ti? ¿Listo? Quizás salir, conversar todos los días, que yo le pueda contar mis cosas, que pueda ser libre, entre otros. Bien, le preguntamos o le planteamos esta pregunta. Nos vamos con las relaciones íntimas, ¿no? Y le podemos plantear la pregunta de ¿cuál sería tu papel en una relación íntima? Bien. ¿Actualmente estás involucrado en este tipo de relación o te gustaría estarlo? Sí, no, sí, ¿cómo serías? ¿Cómo sería una relación íntima ideal para ti? ¿Sí? Entonces, todas las respuestas tenemos que registrar nosotros con la escucha activa y también pues apoyarnos, ¿no? De otros tipos de papelito, ¿no? Para que nosotros podamos tener, o incluso el mismo paciente también lo puede registrar, como ustedes lo puedan manejar. Pasamos al punto 4, que es la educación, capacitación o formación, ¿no? Y le preguntamos, ¿te gustaría recibir capacitación especializada o quizás realizar algún curso en específico, ¿no? O sobre qué te gustaría aprender más, quizás de su carrera, ¿no? Quizás de otro tipo de hobbies, entre otros. Entonces, también involucramos esta área de la vida de nuestro paciente. Por otro lado, tenemos empleo o carrera, ¿no? Por ejemplo, le podemos plantear la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de trabajo te gustaría hacer? ¿Qué tipo de trabajador te gustaría ser? ¿Sí? Preguntas diferentes. Listo. A ver, aquí pasamos al área de pasatiempos, de recreación, ¿no? Y le planteamos la pregunta de si tienes algún interés especial en alguna actividad extra laboral o extra académica. Sí, ¿cuál? ¿No? ¿Cómo te gustaría practicarla? ¿No? Entre otros. En la vida comunitaria, en la caridad, en la ciudadanía o actividades políticas también podemos incluir dentro de las áreas de nuestros pacientes, ¿no? Con la pregunta de ¿qué contribución te gustaría hacer a la comunidad? ¿Cómo te gustaría contribuir a tu comunidad? ¿Bien? El cuidado físico, el descanso, alimentación, ¿no? Por ejemplo, ¿deseas mejorar tu alimentación? Sí, ¿cómo lo podrías hacer? ¿Deseas mejorar tu sueño? ¿Cómo lo podrías hacer? ¿Deseas realizar ejercicio? ¿Cuántas veces al día? ¿O cuánto tiempo de duración? ¿No?
o cuántas veces a la semana, dependiendo de la respuesta de nuestros pacientes. En cuanto a la espiritualidad, ¿no? ¿Qué significa la espiritualidad para ti? ¿Estás satisfecho en esta área de tu vida? ¿No? Si es que nos dicen, no, ¿cómo te gustaría estar satisfecho? ¿Qué actividades crees que te pueden ayudar para que tú sientas esta satisfacción en el área espiritual? Y finalmente, los problemas psicológicos y emocionales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son tus metas para este tratamiento? ¿Cómo te ves? Yo una pregunta que realizo mucho en los pacientes es, ¿cómo te ves terminando las sesiones? ¿No? ¿Cómo es esta Mariana en las últimas sesiones? ¿Cómo es ese tipo de persona que quieres llegar a ser? ¿No? ¿Cuáles son tus metas? Hay otros temas, además de la depresión, que te gustaría explorar, también importante, ¿no? Para tener, pues, una intervención global, integral. Bien. A ver, el trabajo del psicólogo junto con nuestro paciente es armar una lista, ¿sí? O un programa de actividades que son considerados como metas, que estén en concordancia con los valores del sujeto. ¿Y de dónde yo saco los valores marianos? De aquí. ¿Listo? Estas son las áreas valiosas. Puede ser que para uno u otro paciente, quizás, probablemente, no sé, la vida comunitaria no sea valiosa. Y sí, pueden ser válidos, ¿no? Quizás con el tiempo, con la intervención, pueda cambiar ello, ¿no? Pero aquí son las 10 áreas básicas de una persona. ¿Listo? Entonces, el paciente debe comprometerse a cumplir entre semana y esto tiene que estar registrado, es decir, el cumplimiento o no de estos objetivos. ¿Bien? Ahora, es importante que nosotros tenemos que diferenciar lo siguiente, ¿qué es un valor y una meta? ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ser un buen padre o ser un padre presente es un valor. ¿Sí? Es decir, no tiene un fin, se puede serlo toda la vida o se puede dejar de serlo, pero es un valor. Yo quiero ser un buen padre. Yo quiero ser un padre presente en la vida de mis hijos. ¿Bien? Pero una meta es pasar y disfrutar los fines de semana de este mes con mi hijo. Es una meta, sí. ¿Por qué? Porque tiene un fin. Es una actividad que se completa. Es una actividad que se puede registrar. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros como psicólogos y nuestros pacientes puedan diferenciar qué es un valor y qué es una meta. El valor es yo quiero ser, ¿sí? Y la meta es una actividad en concreto. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a programar las actividades o realizar una lista de actividades o metas. ¿Listo? En cambio, los valores es lo que uno quiere llegar a sentir cuando reproduce una meta, cuando cumple una actividad. ¿Bien? Importante tener en cuenta esta diferencia. Listo. Ahora, pasamos al paso número 2. Bien. Describa actividades que usted quiere lograr en estas áreas. ¿Listo? Hemos visto las 10 áreas básicas de nuestros pacientes. Bien, que está ya en el paso número 1. Ojo, ¿sí? Está en el paso número 1. Entonces, usted tiene que describir qué áreas quiere lograr en cada uno, perdón, qué actividades quiere lograr en cada una de las áreas que ya hemos propuesto. ¿Es importante para ti las relaciones familiares? Sí. ¿Cómo te gustaría hacer? Tal cosa. ¿Qué actividades puedes realizar para ser buen padre? ¿Qué actividades puedes realizar para ser buen hijo? ¿Qué actividades puedes realizar para ser un buen hermano? ¿Listo? De esta forma, entonces, es importante que se agreguen todas las actividades que el paciente está seguro que va a disfrutar o que él va a sentir este tipo de placer, de satisfacción.
¿Listo? Es sumamente importante que esas actividades sean placenteras para nuestro paciente. Quizás para ti como psicólogo, ¿no? No, pero recordemos que el proceso es de nuestro consultante. ¿Listo? Y también tenemos que tener en cuenta la diferencia. Por ejemplo, pensar que todo está bien no es una actividad, ¿cierto? Es un pensamiento, ¿sí? Sin embargo, salir a pasear con mi hermana 2 veces por semana, esto sí es una actividad. Entonces, si a ustedes, sus pacientes, les ponen, a ver, relaciones familiares, quiero ser un buen padre, y dentro de sus actividades ponen pensar que voy a amar a mi hijo, esto no es una actividad. ¿Cómo tenemos que hacer la actividad? Tienen que realizar acción, ¿sí? La activación conductual es ello, no es el pensamiento. Sí, sabemos que amas a tus hijos. ¿Cómo puedes tú demostrar este amor? ¿Sí? Entonces es importante que nuestro paciente pueda diferenciar. Y nosotros, por eso es una sesión donde ambos conjuntamente, tanto el psicólogo como el paciente, trabajan en realizar la lista de actividades. ¿Listo? Entonces, importante siempre tener en cuenta ello. Bien, pasamos al paso número 3. Bien, la jerarquía de actividades. A ver, en este caso se le va a pedir al paciente que complete 15 actividades seleccionadas. ¿De dónde yo voy a seleccionar estas 15 actividades? Del paso número 2. De las 10 áreas, ¿sí? Van a haber varias actividades. Voy a seleccionar 15. ¿Listo? Entonces, y una vez que nosotros seleccionamos, vamos a calificar la dificultad de cada una, siendo 1 el menos difícil, el 15 más difícil. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí ponemos una actividad. Salir a correr. Bien. Otra actividad, por ejemplo, ir al cine con mi hijo. Otra actividad, leer una hoja diaria de un libro que le motive, que le ayude, que le guste, ¿sí? Y pues, y así sucesivamente va a listar sus 15 actividades que ya le hemos seleccionado previamente. ¿Bien? Entonces, una vez que nuestro paciente ya registró la actividad, vamos a poner el nivel de dificultad, siendo 1 el menos difícil y siendo 15 el más difícil. Por ejemplo, el menos difícil para mí como paciente es este, ¿no? Leer una hoja diaria. Después puede ser 2 aquí, ¿no? Y 15, por ejemplo, al salir a correr. Para mí es el más difícil como paciente. ¿Listo? Entonces realizamos este tipo de calificación. Y pasamos a la jerarquía de actividades. Bien, entonces, vamos a poner nivel 1, que sería el 1, 2, 3. A ver, vamos a ponerlo así, ¿ya? Digamos que 2 y 3. Y aquí pues es un 15, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el 1, pues para mí leer una hoja diaria es el menos difícil. El 2, también menos difícil salir a correr. Y el 3 también es menos difícil ir con mi hijo al cine. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, pasamos a lo que es la jerarquía de actividades. Entonces, ¿cuál sería el 1 aquí? Leer una hoja diaria, ¿sí? De tal libro, ¿sí? Bueno, yo les recomiendo que sean más específicos. Del libro Enamórate de ti mismo, ¿no? Listo. Bien.
Pasamos al 2. ¿Cuál sería el 2 aquí? Salir a correr. Más específico, siempre recordemos ser específico, ¿ya? Salir a correr 2 veces a la semana, unos 20 minutos. Listo, esta es mi segunda actividad del nivel 1. Y por otro lado tenemos la tercera, que sería ir al cine con mi hijo 2 fines de semana de este mes. ¿Listo? Nivel 1. Aquí, nivel 2, ya sería el número 4, según la actividad, el 5, el 6. Bien, y así sucesivamente. Bien, a ver chicos, con relación al paso número 3, ¿tienen alguna duda o desean que lo vuelva a repetir? Si es que está todo claro, me confirman con un emoji, por favor. Listo, Yaritza, Mónica, todo claro. A ver, Karina, Carol. Ok, lo vamos a repetir, Irene. ¿Ya? Vamos a repetir Irene y Estrella. ¿Ya? A ver, entonces, pasamos al número 3. Bien, ¿qué es la jerarquía de actividades? Vamos a seleccionar 15 actividades. ¿Listo? Vamos a seleccionar 15 actividades. ¿De dónde? De aquí, del paso número 2. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí nuestro paciente ya realizó toda una lista de actividades de cada una de las áreas. ¿Listo? Entonces, realiza las actividades, selecciono 15 de esta y estas actividades las voy a registrar en una tabla, como vemos en pantalla. Es decir, espérenme, espérenme chicos, en esta tabla, ¿sí? En esta tabla en particular. Entonces, registro las actividades, las 15 actividades. Por ejemplo, salir a correr, ir al cine con mi hijo, leer una hoja diaria de tal libro, entre otros. Bien, 15 actividades que ya ha tenido que registrar nuestro paciente. Es importante que aquí sean específicos, ¿no? Por ejemplo, salir a correr 2 veces a la semana, unos 20 minutos. ¿Listo? Ir al cine 2 fines de semana de este mes. Leer una hoja diaria de mi libro Enamórate de ti mismo. ¿Sí? Y así sucesivamente con las actividades, con las 15. Ahora, vamos a pedirle a nuestro paciente que califique el nivel de dificultad, siendo 1 el menos difícil y siendo 15 el más difícil. ¿Ya? Entonces, le decimos, donde dice nivel vas a colocar 1 menos difícil y el 15 más difícil. Ok, por ejemplo, para mí el menos difícil es leer una hoja diaria de mi libro tal. Entonces le ponemos número 1. Después, el menos difícil también es salir a correr 2 veces a la semana, unos 20 minutos. Entonces le pongo 2. Ir al cine con mi hijo 2 fines de semana de este mes también lo puedo hacer, es menos difícil, lo pongo número 3. Pero, por ejemplo, digamos que otro tipo de actividad sea el siguiente. Viajar solo por 2 días a Lima, por ejemplo. Ese es un nivel 15, porque yo, para mí, como paciente, es el más difícil. ¿Listo? Y pues así sucesivamente. Aquí puede ser el 11, aquí puede ser el 14, ¿sí? Dependiendo del nivel de dificultad de cada una de las actividades. Bien, entonces, una vez
que ya hemos completado este cuadrito, pasamos a la jerarquía de actividades. Y lo vamos a poner por niveles. ¿Sí? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver en qué actividades está en cada nivel. Por ejemplo, en nivel 1, que es el nivel más fácil, tenemos que poner, pues, evidentemente, las tres primeras actividades que nuestro paciente le puso como más fácil. Bien, en este caso sería 1, ¿cierto? Leer una hoja diaria del libro Enamórate de ti mismo. ¿Y de dónde yo he sacado esta actividad? De aquí. ¿Listo? Es una actividad que mi paciente ha registrado y lo puso en el nivel 1. Pasamos a la segunda actividad. Salir a correr 2 veces a la semana, unos 20 minutos. Y esto lo ubicamos aquí, ¿cierto? Salir a correr 2 veces a la semana por 20 minutos. Porque lo puso en nivel 2. ¿Listo? El 3. Ir al cine con mi hijo 2 fines de semana de este mes. Aquí lo ubicamos y lo puso nivel 3. ¿Sí? Y pues así sucesivamente. El 4, ¿qué actividad? El 5, la actividad. El 6 y hasta llegar al nivel 5. Es decir, que en el último de la jerarquía de actividades tiene que aparecer esta actividad. Viajar solo por 2 días a Lima, el 15. ¿Listo? A ver, Estrella nos dice, una actividad puede ser ordenar las 15 actividades de los diferentes niveles, incluyendo esta actividad. No, ¿por qué? Porque esto lo vamos a hacer en la sesión, con nuestra guía, ¿sí? Estos pasos que hemos visto, el paso número 1, el 2 y el 3, lo hacemos en sesión. Y ya la tarea es realizar esta actividad de la jerarquía, ¿sí? Listo, chicos, hasta aquí. ¿Todo claro? ¿Alguna otra consulta? Vanessa, todo claro. Milena también. Karina, todo claro. Mili también. Listo, chicos. Si tienen alguna otra consulta, me escriben. Ya yo voy a estar al pendiente. Listo. Entonces, vamos a continuar. Bien, aquí. Una vez que nosotros ya tenemos todas las actividades planteadas, pasamos al registro de actividades. ¿Listo? Es decir, si nosotros ya tenemos esta jerarquía, pasamos al registro de actividades. ¿Bien? Entonces, nosotros realizamos este tipo de cuadrito para nuestro paciente. ¿Bien? En el cual aquí tienen que registrar, por ejemplo, ¿no? El que habíamos puesto. Leer un libro, no, perdón, una hoja del libro tal, al día, ¿no? Viaje. Esa es la actividad. Bien, en este caso, el número de esa actividad, bueno, voy a hacerlo una vez. El tiempo, pues yo creo que me va a demandar, no sé, quizás 5 minutos. ¿Listo? Pero Mariana, ¿qué es la Y? ¿Qué es la N? ¿Qué es la G? ¿A qué hace referencia? Y aquí abajito podemos ver la leyenda. ¿Qué quiere decir? Que la Y es si la actividad correspondiente fue realizada y completa. Si fue realizada y completa, le pongo Y. Entonces, aquí, el día lunes fue Y. ¿Listo? La N, si no se llevó a cabo. Y la G, se redondea con un círculo cuando se cumplió a medias. Es decir, no leí una hoja, leí la mitad de una hoja. ¿Listo? A medias. Entonces, el día lunes hice la actividad bien, toda, completa y realizada, completamente. Ok. El día martes no lo llevé a cabo. Entonces, hago un círculo en la N. El día miércoles también realicé toda la actividad. El día jueves lo cumplí a medias, me quedé dormida, no lo hice, por ejemplo.
El día viernes sí llevé a cabo la actividad. El día sábado no lo hice. El día domingo tampoco lo hice. ¿Listo? Este es el registro con la leyenda. Bien. Entonces, donde dice observación, tenemos que hacer la suma. Entonces, aquí, por ejemplo, hice Y, 1, 2, 3, 3 Y. ¿Listo? Entonces ponemos aquí 3Y más la G, una G más una G. ¿Listo? Aquí no vamos a sumar las N, ¿no? No sumamos la N, sino solo la Y más la G. ¿Listo? 3Y, una G. Y así sucesivamente nosotros realizamos, ¿bien? De lunes a martes, 30 días, o dependiendo en cómo hemos quedado con nuestro paciente, y aquí ponemos la suma total, ¿sí? Del mes, por ejemplo, ¿no? En un total tuve unas 16Y, ¿sí? Y tuve solo 6G. Bien, entonces la Y nos indica que fue predominante, por lo tanto, las actividades que ha podido realizar nuestro paciente, pues lo ha hecho dentro de sus posibilidades, pero pues podemos ver que ha predominado la Y. Si nosotros vemos que la G es mayor a la Y, entonces tenemos que buscar por qué. ¿Por qué nuestro paciente no está cumpliendo con las actividades? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Y quizás ahí ya utilizar otra herramienta. De todas las que hemos visto, ¿sí? Puede utilizar nuestro paciente. Bien, es una leyenda que es más fácil para nosotros para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Aquí, en cuanto al registro de actividades, ¿tienen alguna duda, pregunta o todo claro, chicos? Me confirman, por favor, con un emoji. Ok. A ver, la N no la contamos, sí la podemos contar, ¿sí? Sí la podemos contar, por ejemplo, aquí tuvo una, 2, 3 N, ¿no? Pero esto es importante saber manejarlo, porque ¿qué pasa si nuestro paciente ve muchas N? Una persona con depresión, es muy probable que se frustre, ¿sí? Entonces siempre tratemos de buscar las Y y las G. Ahora, sí lo podemos contar, las N, ¿sí? ¿Por qué? Porque también es necesario saber si es que no está cumpliendo la tarea. Pero la G, que es que la está cumpliendo a medias, ya nos da un indicio de que no está haciendo completamente o que probablemente no lo haya hecho. ¿Sí? Entonces, sí lo podemos contar, pero tratemos de manejar de la forma más sutil con los pacientitos, dependiendo también de la vulnerabilidad de cada uno de ellos. En cuanto a tu pregunta, Karen, ¿por qué se empiezan Y y G? Es solo el ejemplo. Puedes comenzar con la G y la Y, pero al final es lo mismo. ¿Ya? En cuanto a dividir mejor el tiempo, podemos utilizar esto. Es decir, cómo es el registro de actividades diarias, ¿sí? Porque aquí, bueno, por la diapositiva no me permitió poner todas las horas, pero a través de este registro diario podemos dividir lo que es el tiempo, ¿sí? Pero eso ya depende mucho de los pacientes, porque sabemos que los tiempos son distintos para cada uno, ¿no? En cuanto a actividades. Listo, chicos. Bien, ahora vamos con otro tipo de registro. Este es el registro del progreso, ¿sí? Es como una síntesis. Esto es una síntesis de todo lo que hemos logrado en el registro de nuestras actividades. ¿Listo? Aquí ponemos las actividades.
y aquí ponemos las semanas. Bien, dependiendo de cómo ustedes también lo manejen. Hay pacientes que lo manejan solo un mes, otros pacientes 2 meses o 3 meses, dependiendo de cómo lo manejemos, ¿ya? Entonces, aquí ponemos las semanas, la semana 1, 2, 3, 4 hasta la 20 y las actividades, entre 1 a 2 actividades, entre 3 y 4 actividades, 5 a 6 actividades y así sucesivamente, ¿sí? Pero por el hecho de la diapositiva no logré poner pues todas, ¿no? Porque acá podemos ver los 3 puntitos y el mayor 70 a más actividades, ¿listo? Dependiendo de nuestro paciente. Entonces, ¿qué tiene que hacer aquí nuestro paciente? Por ejemplo, en la semana número 1, bueno, en la semana número 1 yo realicé entre 3 y 4 actividades, ¿listo? Entonces, el paciente tiene que pintar el cuadradito. En la semana número 2 yo realicé entre 1 a 2 actividades. En la semana número 3 realicé entre 1 a 2 actividades. Pero en la semana 4 realicé entre 3 y 4 actividades, igual en la semana 5. Y ya en la semana 6 realicé 5 a 6 actividades. En la 7 entre 7 a 8 actividades. Y así sucesivamente nuestro pacientito tiene que estar marcando. ¿Sí? Para ver el registro del progreso. Claro, lo que nosotros buscamos es que esto vaya incrementando, ¿no? O que se vaya manteniendo por un cierto periodo y de ahí vaya incrementando. ¿Listo? A ver, es importante que cuando nosotros realicemos las aplicaciones de las herramientas, no solo nos enfoquemos en la activación conductual, sino tenemos otros tipos de herramientas, como las que ya hemos visto anteriormente, ¿sí? ¿Para qué? Para que esto se complemente. Las herramientas se van a complementar para que haya un mejor éxito, una mejor eficacia en nuestro proceso de terapia, ¿ya? Entonces, sí es importante que no solo se enfoque en la activación conductual cuando tengan un paciente con depresión, sino con todas las herramientas y el manual que también ustedes ya tienen, que les he compartido, se puedan guiar, ¿ya? Entonces, de esta forma, vemos el registro del progreso. Bien, algo así, ¿no? Algo así tiene que llenar nuestro paciente, ¿no? Para este gráfico de actividades deberá colorear el cuadrado correspondiente a la semana en evaluación y el número de actividades completadas, ¿no? Es decir, el número de actividades acumuladas, ¿sí? En la semana. Por ejemplo, en esta semana, en la semana número 1, que es esta, leer una hoja diaria, tenemos que ver cuántas ha realizado, toda la acumulación como aquí, ¿no? De repente, del 1 al 2, del 3 a 4, de 5 a 6, durante la semana. ¿Listo? Y después se puede ir paulatinamente agregando más actividades al día. Son acumuladas, chicos. Bien, por otro lado, tenemos en pantalla lo que es la premiación del progreso. ¿Sí? Entonces, le proporcionamos una hojita a nuestro paciente, en la cual él va a realizar toda una lista de recompensas para los objetivos semanales. ¿Sí? ¿Qué objetivos semanales puede realizar, puede tener? Si es que leyó, por ejemplo, todos los días una hoja diaria. Tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Listo? Para cada una de las actividades que nuestro paciente ha planteado, tiene que realizar una lista de recompensas que él mismo se puede realizar a sí mismo. ¿Sí? Entonces, aquí esta tablita la podríamos también nosotros proporcionar al paciente, ¿no? Y aquí ponemos, ¿no? Por ejemplo, a ver, en la semana número 1, ¿cuál fue la recompensa seleccionada de toda la lista? Quizás salir a tomar un helado. Bien. ¿Listo? Esta fue la recompensa seleccionada. Y vamos a ver si es que nuestro paciente realmente se ha dado la recompensa o no. Si el paciente sí salió a tomar el helado, es decir, se autorrecompensó, entonces el paciente tiene que marcar la Y. Pero si nuestro paciente no lo hizo, marca la E.
¿Listo? Entonces, de esta forma vamos a guiarnos si es que el paciente se está recompensando, si es que lo está haciendo o no. Lo ideal es que sea la Y, ¿no? Y a casos extremos o algo que salga del control, pues marcar la N, ¿no? Porque no llevó a cabo la recompensa seleccionada. Entonces, para yo rellenar este cuadrito en específico, es decir, tengo que previamente realizar toda una lista de recompensas. ¿Listo? Y aquí podemos ver la recompensa ganada, es decir, cuál es si es que lo logré o no lo hice. ¿Sí? Si es que fui a tomar el helado o no. Bien, aquí tenemos otro cuadrito que es del manual de tratamiento de depresión que ustedes también ya lo tienen, que es a ver si no me equivoco. A ver, les voy a compartir la pantalla. Este es un manual, ¿sí? Tiene muchas actividades muy buenas también para manejar lo que es la depresión, ¿sí? Netamente de de terapia cognitivo-conductual, ¿ya? Y tienen mucho material para que ustedes también lo revisen y lo puedan aplicar. Listo, entonces, aquí le preguntamos, ¿no? En este cuadrito, ¿cuánto crees usted que disfrutará de sus actividades agradables, ¿no? Aquí en este cuadrito tienen que escoger entre 3 a 6 actividades. De toda la lista que hemos hecho, en el paso número 1, el paciente escoge 6 actividades, de 3 a 6. Va a hacer una predicción de cuánto va a disfrutar esta actividad. Bueno, yo creo que voy a disfrutar del 0 al 100, siendo 100 máximo, un 70%. Ok, esa es la predicción. Pero ya realizó la actividad, ya lo hizo, ya lo llevó a cabo. Entonces le vamos a decir, ¿realmente cuánto has disfrutado? ¿El 70%? Quizás más, quizás menos. ¿Listo? Y aquí algunos comentarios o algunas observaciones del propio paciente, ¿no? Quizás, bueno, yo creí o no hice la actividad como yo esperaba, no cumplió mis expectativas, quizás puedo cambiar por otra actividad, ¿listo? Cualquier comentario o observación que el paciente pueda realizar. ¿Listo? Esta también es una herramienta que particularmente yo uso mucho para ver las expectativas de mi paciente y si es que está cumpliendo o no. ¿Y por qué no está cumpliendo las expectativas? ¿No? Y ver si es que esas expectativas de mi paciente realmente son reales, ¿no? O sobrepasan la realidad. Y una vez ello, pues yo particularmente realizo lo que es la reestructuración cognitiva, ¿no? O la sugerencia. Listo, aquí por ejemplo tenemos otro formato del programa de actividades diarias, en la cual ponemos las horas, ¿listo? Las actividades diarias y la actividad agradable que debería incorporar en todas las actividades diarias, ¿sí? Es otro formato que ustedes también lo pueden utilizar como ustedes prefieran, como ustedes lo manejen y también si el paciente se siente más bien. Es un programa de actividades diarias. Por aquí tenemos cambiando mis pensamientos, ¿no? Que es otra herramienta en la cual se le pide al paciente que pueda explorar y manifestar cosas positivas de él mismo, ¿sí? Y cosas positivas de la vida en general. Bien, entonces, previamente a ello se le lee todo lo que ustedes ven en pantalla, ¿no? Es decir, aumentando en su mente el número de buenos pensamientos, es decir, que tiene que hacer una lista de pensamientos buenos que usted tiene acerca de sí mismo y de la vida general. Bien. Entonces, le decimos que por favor se tome una pausa, que permite que su mente se relaje, ¿no? Que tome un descanso, quizás por ahí le podemos hacer una relajación guiada, dependiendo de cada uno de ustedes, para que pueda llevar a cabo la actividad. ¿Listo? Después vamos a hacer la actividad de disminuir los pensamientos que le hacen sentir mal, ¿no? Entonces, aquí hay algunas actividades, ¿sí? Algunas herramientas, estrategias que el paciente puede utilizar. Por ejemplo, interrumpir su pensamiento,
¿no? Para que el pensamiento no tenga este efecto de bola de nieve que a veces suelen tener, ¿no? La mayoría de los casos. Es decir, que de un pensamiento pequeño va a incrementar un pensamiento más grande. ¿Sí? Entonces, para que no siga ese curso, le pedimos al paciente que interrumpa su pensamiento. ¿Sí? Puede realizar varias técnicas, como por ejemplo tomar un vasito de agua fría, lavarse la cara con agua fría, tomar una ducha con agua fría, o incluso decirse a sí mismo, ¿no? Este pensamiento está arruinando mi estado de ánimo, por lo tanto voy a pensar en otro. Y si es posible en voz alta, muchísimo mejor. Cosa que bloquea el curso del pensamiento negativo, ¿no? El tiempo para preocuparse también es una técnica muy peculiar, en el cual el paciente se tiene que programar un tiempo para preocuparse cada día. ¿Sí? Entonces, esto va a llevar a que se concentre enteramente, de manera completa, en pensamientos necesarios y dejar el resto del día libre de preocupaciones. Entonces, solo se va a tomar un tiempo determinado, que puede ser de 10 a 15 minutos, a veces lo usan hasta 30 minutos, para preocuparse y después de que pase este tiempo determinado, ya deja de tener esta preocupación. Es una técnica que a veces también lo utilizan, bueno, ya dependiendo de cada uno, ¿no? Otra herramienta es ríase de los problemas exagerándolos, también es muy útil. Es muy buena, de verdad. Si usted tiene un buen sentido del humor, trate de reírse de sus mismas preocupaciones, ¿no? Claro, esto depende mucho también de la personalidad de nuestro paciente. Hay pacientes de que no les gustan mucho las bromas, entonces no necesariamente tienen que realizar esta actividad, ¿no? Si siente que usted no tiene un buen sentido del humor, trate de hacerlo de cualquier forma, ¿sí? Siempre respetando los límites de nuestro paciente, como les digo. Puedes realizar chistes, metáforas, exageraciones, entre otros, ¿no? El 4, considere lo peor que puede pasar, ¿no? A menudo sucede que en algunos miedos que tenemos acerca de lo que podría pasar nos hace sentir deprimidos, ¿no? Que el miedo mismo que nos causa analizar las cosas que nos atemorizan, ¿sí? Entonces tenemos que recordar que lo peor que puede pasar es solamente una de todas las posibilidades y solo porque es el peor no significa que es la más probable que ocurra, ¿no? Esa es una forma de debatir también el pensamiento irracional, ¿sí? Ahora, ¿hay metáforas para esto? Sí, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo mucho el de los cuadros. Tu mente es como si entrarías a una galería de varios cuadros, pinturas, ¿no? Y tú solo te estás enfocando en uno de los cuadros, pero no estás viendo los demás, ¿no? Entonces, de esta forma, el paciente ya va entendiendo un poco más su pensamiento. Sea su propio entrenador, piense cómo usted quiere que la situación se resuelva, es un resultado real, ¿no? Siempre valora sus expectativas y reconoce que está haciendo lo mejor para poder salir de este proceso de depresión. Bien, aquí podemos ver toda una lista de actividades agradables que ustedes también tienen esto que está en el manual, ¿no? Por ejemplo, ponga aquí, no, son pensamientos, esos son pensamientos. Pero en el manual también hay actividades diarias donde ustedes le pueden sugerir al paciente. ¿No? Por ejemplo, pensamientos que tuvo hoy en día, ¿no? El día, aquí registra los días del paciente y marca con un check, ¿no? Si es que presentó este pensamiento de estoy confundido, no hay amor en el mundo, tengo miedo, terminaré solo, soy un tonto, estoy feo, ¿sí? Para que el paciente también pueda hacer seguimiento de los pensamientos negativos. ¿Listo? Y acá realiza el número total de pensamientos negativos de cada día. ¿Bien? Y por otro lado también tenemos, pero los pensamientos positivos. De la misma forma, el paciente registra los días y marca con un check. ¿Bien? Y el total de los pensamientos positivos. Por otro lado, también yo realizo lo que son las reglas básicas, ¿no? De nuestro paciente, como por ejemplo,
arreglarse todos los días, que tienen que ser como una regla, entre comillas, para el paciente, ¿no? Madrugar cada día 10 minutos antes, ¿no? Prohibido el consumo de sustancias tóxicas, ¿no? Y prohibido volver a acostarse una vez levantado. ¿Listo? Son algunas reglas básicas que tanto el paciente como yo empleamos. Aquí hay una lista de actividades agradables que puede marcar con una X, ¿sí? Si es que quiere realizar o no, para que le demos alguna idea de que podría tener esta actividad, podría realizarla o no, dependiendo del paciente. Listo, aquí tenemos la toma de decisiones, cómo nuestro paciente puede tomar una decisión, ¿sí? Porque se les complica a veces. Vamos a hacer este diagrama, ¿ya? En el cual se pone la decisión que va a tomar o que quiere tomar. En este caso, viajar por una beca. La opción es mudarme para estudiar. ¿Listo? Esta es una de las opciones que ha escogido el paciente. El paciente tiene que ver los pro y los contra. ¿Listo? Una vez que el paciente realice los pro, por ejemplo, me permitirá conocer otras personas, conocer nueva cultura, no gastar en comida, pasaje y alojamiento, entre otros. Y una vez que el paciente establezca los contras, por ejemplo, en un inicio estaré sola, voy a extrañar a mi familia, tiene que calificar del 0 al 100 la intensidad de esta situación. Y aquí realiza una suma, ¿no? Y de esta forma lo pone como en una balanza. ¿Para qué? Para que pueda ver cuál de los dos puede tomar. Si tiene más pro, pues es una opción más certera que la otra opción, ¿sí? Entonces, si tiene dos opciones, de la misma forma pone la opción, los pro y los contra, realiza la suma y de esta forma puede lograr tomar una decisión. ¿Listo? Bien, aquí tenemos el perfil del problema, también es otra herramienta que ustedes en el manual también lo tienen. Que es, por ejemplo, quién está implicado, qué sucede, dónde sucede, cuándo sucede, cómo sucede, por qué sucede. ¿Listo? Es el perfil. Vamos a hacer como una radiografía del problema. Y la respuesta, ¿sí? En el cual tienen que escribir un resumen de lo que el paciente hace o deja de hacer, ¿no? ¿Dónde lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me siento? ¿Por qué lo hago? Sus conductas evitativas, más que como dijiste, ¿sí? Y aquí podemos plantear ideas, ¿no? Plantear metas. Por ejemplo, ¿no? El objetivo A tiene un objetivo, ¿sí? Por ejemplo, llegar o salir con mi niño al cine 2 veces a la semana o 2 veces al mes. Por ejemplo, ese es su objetivo. ¿Qué estrategias va a tener para realizar este tipo de objetivo? ¿Qué recursos tiene para realizar el objetivo A? Y así también lo puede hacer con el objetivo B, dependiendo de cada uno. ¿Bien? Y en otra fichita ponemos, por ejemplo, la estrategia, ¿no? Por ejemplo, en el objetivo A, ¿no? Tal estrategia. Por ejemplo, tengo los recursos económicos y tengo el lugar cerca a mi casa, ¿no? Este es un recurso. Otro tipo de estrategia, chicos, tengan cuidado, por favor, con sus micrófonos. Bien, y aquí ponemos consecuencias positivas de esta estrategia. ¿Qué consecuencias positivas puede tener? Me voy a sentir mejor, voy a pasar tiempo con mi niño, quizás por ahí voy a ver una película que hace tiempo quería ver, y la puntuación del 0 al 10, la intensidad, ¿no? Y ponemos el total. Y así sucesivamente para poder ver cómo es que nuestro paciente está realizando cada una de sus actividades. Y finalmente, chicos, ya porque el tiempo nos está ganando, es elegir la opción más conveniente, ¿no? Por ejemplo, va a elegir 3 opciones, ¿listo? De las posibles decisiones que el paciente quiere escoger, ¿no? La opción A, B y la opción C. Es otro tipo de ejercicio.
Y tiene que responder a las preguntas. Lo hace sentir esperanzado, ansioso, tranquilo, enfadado, triste, entusiasmado, o le produce una mezcla de sentimientos cuáles. Aquí tiene que registrar las emociones. Aquí, una vez que ya haya escogido la opción para tomar la decisión, lo registra. Donde dice opción elegida, registra la opción. ¿Listo? Y pues acá lo hacemos ensayar. ¿Cómo? Mentalmente, a través de la imaginación, frente a un espejo, haciendo un juego de roles, escribiendo un guión, dependiendo de la opción elegida. ¿Listo? Aquí tenemos otras herramientas para ensayar. Y por otro lado, tienen que hablar consigo mismo, es decir, que tienen que escribir varias afirmaciones breves, positivas y sencillas. ¿Listo? Particularmente yo complemento esta actividad que vemos en pantalla con esto. ¿Listo? Con los dos. Yo lo complemento para que la decisión sea más certera y el paciente se vaya más convencido. ¿Listo, chicos? Bueno, eso sería por el día de hoy. Ya la próxima sesión estamos entrando a lo que es ansiedad. ¿Listo, chicos? A ver, vamos a contestar la última preguntita. Sí, rápidamente nos dice una consulta, las herramientas presentadas tienen que usarse en su totalidad o es de acuerdo a cada caso. De acuerdo a cada caso, Sandra. Es de acuerdo. Hay algunos que no les gusta, por ejemplo, la respiración del cuadrado, ¿no? Que vamos a ver. Mientras a otros sí. Entonces depende mucho de las necesidades y de las preferencias también. Listo, chicos. Entonces, ya nos estaríamos viendo para la próxima sesión. Que tengan una bonita tarde. La próxima sesión voy a tratar de contestar más preguntas, ¿sí? Sino que por el tiempo ya no me da más. Listo, chicos, que tengan una bonita tarde.